Al final del camino de la vida, no te preguntarán qué tienes, sino quién eres. ¿Cuál será tu respuesta? René Juan Trocero. A partir de este momento, Caché Radio te presenta Autocontrol. 60 minutos para orientar tu vida. Luis Romo en Autocontrol. Señoras y señores, a todos ustedes, cordiales saludos. Bienvenidos a la primera entrega de Autocontrol, a cargo de un profesional de la salud muy conocido en la ciudad de Zaragoza, provincia de Zaragoza, en la región de Aragón, en España. Con ustedes, el doctor Luis Romo Vázquez será quien dirija Autocontrol. Un gusto para Caché Radio contar con un gran profesional y este gran programa que se proyecta como el programa estrella de la radio. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Caché Radio. Hoy iniciamos una serie de programas que estarán orientados hacia el saber vivir con el único objetivo de tener una mejor calidad de vida, tanto a nivel físico, mental y espiritual. Soy el doctor Luis Romo Vázquez, médico de familia que presta sus servicios en España en el Sistema Nacional de Salud por espacio de 25 años y ahora inicio este nuevo reto en mi carrera profesional en una faceta que personalmente me gusta y considero de gran ayuda para todos quienes escuchen este programa. Hoy iniciamos la primera de una serie de entregas del programa Autocontrol, que como su nombre indica, nos orientará a fin de adquirir un mayor control sobre nosotros mismos que nos permitirá salir adelante frente a los cotidianos problemas que se presentan en nuestra vida diaria. Aquí empezamos Autocontrol. A todos ustedes, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el siglo XXI y hemos llegado a tener un desarrollo tecnológico impresionante. Algo impensable solo hace unos años, pero tenemos que preguntarnos en qué ha evolucionado el ser humano desde hace 2000 años. Y la respuesta sería que tenemos mejores coches, casas, vestidos, es decir, mucho más confort, pero espiritualmente nos hemos quedado estancados en el tiempo. Basta provocarle a una persona para ver toda la animalidad que llevamos dentro. Estamos llenos de odios, miedos, rencores, avaricia, orgullo, hipocresía, etcétera, etcétera. La pregunta sería ¿por qué hemos llegado a este estado tan lamentable en el cual las personas son fácilmente manejadas por las emociones, sobre todo las negativas? ¿Qué ha sucedido para llegar a esta situación? Que desgraciadamente no nos han transmitido de una forma clara los métodos adecuados para controlar las emociones negativas y poder tener libertad interior, porque lo que está claro es que no somos libres. Somos manejados por unas energías que están en nuestro interior y eso que hace 2000 años vino a enseñarnos cómo vivir un personaje extraordinario como es Jesucristo, pero no le hemos entendido su verdadero mensaje, lo cual estamos pagando muy caro las consecuencias de ignorar dicho mensaje. Pero considero que más vale tarde que nunca. Debemos a conocer cuál es ese mensaje, aclarando que es mi punto de vista, respetando cualquier otra interpretación, porque hay que aclarar que los seres humanos nos parecemos físicamente, pero que la gran diferencia entre una persona y otra está en el nivel de su conciencia, que viene a significar darse cuenta de que mis actos en la vida diaria son conscientes o inconscientes, y también hay que diferenciarla de la conciencia, que es ese juez que todos tenemos y nos señala si hemos actuado bien o mal. Pero en cuanto a la conciencia con S intercalada, para que entiendan, unas personas están en preescolar, otras están en primaria y otras en secundaria, otras están en la universidad y finalmente otras haciendo cursos de especialización. ¿Y cómo se puede saber en qué nivel está una persona? No cabe duda que la sentencia por los hechos los conoceráis nos indica que si estamos alertas nos podemos dar cuenta en qué nivel están las personas que nos rodean, porque no están al mismo nivel una persona sencilla, humilde, amorosa, generosa, responsable, con capacidad de escuchar y amar, de una persona orgullosa, prepotente, envidiosa, rencorosa. O sea que en la forma de actuar en la vida diaria
Las personas que nos rodean nos están dando las pistas de en qué nivel de conciencia están, porque no nos tenemos que olvidar que la conciencia es desarrollable cuando una persona se propone de una forma voluntaria desarrollarla. De lo contrario se quedarán estancados. De acuerdo a ese nivel girará su vida. A menor desarrollo de conciencia, más problemas, más sufrimiento. En cambio, a mayor desarrollo de conciencia, habrá mayor felicidad. Todos los problemas serán más soportables y, lo que es primordial, mayor felicidad. No cabe duda que comprender que el ser humano está constituido de cuerpo, mente y alma es de vital importancia. Para hacer un símil diríamos que está formado por un carruaje, que es el cuerpo, por un alma, que es la conciencia, y por una mente, que son los caballos. El alma sería el conductor del carruaje. Todo depende si el conductor va despierto o va dormido. Todo esto lo analizaremos en futuros programas para que los oyentes vayan comprendiendo de la importancia que tiene el saber manejar bien este carruaje. Analizaremos también los diferentes tipos de pensamiento que tenemos, como son el pensamiento ordinario, que no tiene control, la contemplación en la que uno dirige el pensamiento, la concentración, que es lo que utilizan los investigadores y los científicos, y la meditación, que nos va a producir grandes beneficios para la salud en general y para llevar una vida más equilibrada. Hablaremos de la importancia de la respiración consciente y voluntaria, al contrario de la respiración inconsciente que tenemos y que es muy superficial. Se dice que en esta vida se evoluciona por varios caminos: por el camino del monje, el del fakir, por el camino del ser padre o madre de familia. Indudablemente tiene más mérito seguir el camino de ser padre o madre, porque el camino del monje no tiene tanto mérito porque está aislado de tantas tentaciones y múltiples problemas que se dan en la vida diaria. Pero lo que está claro es que se evoluciona por conocimiento o por sufrimiento. Que cada uno escoja qué camino seguir. Yo indudablemente prefiero el camino del conocimiento. Hay una sentencia que dice que la ignorancia es atrevida, y es una realidad. Todos los problemas que tenemos en la vida diaria se deben a la falta de conocimientos. Ignoramos muchas cosas que, si aplicáramos, seríamos más felices, más equilibrados, más comprensivos, con capacidad de perdón. Estaríamos abiertos más al diálogo, que es lo que falta en esta sociedad. Porque cuando surge un conflicto hay que entender que se puede solucionar con un diálogo sincero, y sobre todo saber que hay tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Y aplicando esto se llegaría a un acuerdo cordial, entendiéndose por cordial que sería un acuerdo de corazón, porque en estos momentos lo que predomina es el intelecto, y tenemos que unir intelecto y corazón para generar más armonía en nuestras relaciones. Pregunta trascendental, de trascendental importancia, es ¿quiénes somos? Y la respuesta correcta sería decir, siempre desde mi punto de vista, que somos seres espirituales que hemos venido a este planeta a tener una experiencia terrestre, y para eso nos han dado el mejor vehículo, que es nuestro cuerpo, que es como el carro. ¿Y quién maneja el carro? El chofer. ¿Y quién maneja nuestro cuerpo? El alma. Y con los quehaceres de la vida diaria vamos madurando a base de sufrimiento o conocimiento. Pero aquí viene un tema de vital interés, quizás el de mayor trascendencia para el desarrollo como seres espirituales que somos, y este tema es el del ego. Si preguntáramos a mucha gente importante, desde la escala más alta a la más baja, quedaríamos sorprendidos que mucha gente aparentemente importante por su profesión o cargo no sabe lo más importante que debería saber. Por este motivo hubo un filósofo que decía que hay mucho ignorante ilustrado, ignorante porque no sabe lo más esencial de sí mismo, e ilustrado porque, como tienen títulos universitarios, saben mucho pero no saben nada de sí mismos. Este tema se debería informar en las escuelas para que las futuras generaciones no ignoren un conocimiento de vital importancia. Pasaré brevemente a decir qué es el ego, porque en algún programa lo tocaremos en profundidad. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, tenemos pensamientos positivos y negativos. La pregunta sería, ¿son esos pensamientos suyos o independientes de usted? Hacemos una pausa e inmediatamente continuaremos con el tema autocontrol. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta
Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera. Bajo la conducción del doctor Luis Romo Vascones, todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Caché Radio Online. Volvemos con el tema del autocontrol. La mayoría de personas, según mi experiencia, contestan, son míos estos pensamientos, manifestándoles que están equivocados porque estos pensamientos son independientes y se les ha puesto el nombre de egos, llamados también con distintos nombres como yoes, agregados psicológicos o egregores, etcétera, etcétera. Estos egos no nos piden permiso para entrar, ellos entran como Pedro por su casa, tienen libertad de movimientos y son los grandes manipuladores del ser humano, porque ellos se valen de un cuerpo que tenemos y es el cuerpo mental y se manifiestan a través de él y nos mandan pensamientos de envidia, orgullo, ira, celos, etc. Y nos identificamos creyendo que somos nosotros y de esta manera actuamos sin darnos cuenta de que estamos siendo utilizados y no ejercemos como seres espirituales que somos, porque en esencia somos armonía, paz, felicidad, generosidad, comprensión. En una palabra, somos amor. Fuera de esto, todo lo demás es ego. De esta manera, sabremos quién está actuando, mi alma o mi ego, tema que trataremos en un futuro programa y así les enseñaremos cómo salir de los problemas que se nos presenten en la vida diaria. De esta manera, conquistaremos nuestra libertad interior, porque desgraciadamente casi nadie es libre interiormente. Y uno de los graves problemas que vemos en la actualidad es que personas aparentemente maduras son de una inmadurez tremenda. Y que otro problema grave es la falta de comunicación entre las personas. No sabemos dialogar. Y entonces, ¿por qué no aprender a manejarnos a nosotros mismos? Estamos en una era de avances tecnológicos increíbles, como Internet, en donde la comunicación con cualquier parte del mundo está al alcance de cualquiera. Manejamos máquinas sofisticadas, ordenadores, pero desgraciadamente no sabemos manejarnos a nosotros mismos. Pero con estos conocimientos lo lograremos y el que se ponga a trabajar de una forma voluntaria y consciente se beneficiará de esto, él, su familia y la sociedad en general. Existen dos tipos de personas en esta sociedad: los dormidos y los despiertos. Los dormidos están bajo el control del ego, es decir, bajo el control del pensamiento negativo. En cambio, los despiertos controlan al pensamiento negativo. Y como adelanto les diré que cómo se le controla al ego. Se le controla dialogando con él y manifestándole que él me propone, pero que la última palabra la tengo yo. Y según que me proponga, acepto o no acepto. Y simplemente le invito a salir de mi mente. Como manifesté anteriormente, esto lo abordaremos en profundidad en el programa que trate sobre cómo salir de los múltiples problemas que se nos presentan en la vida diaria. Otro tema que trataremos será que el secreto de la felicidad está en vivir el presente. Tenemos que tener en cuenta que el pasado, como su nombre indica, está pasado y que hay que recordar solo el pasado positivo y que el negativo hay que desecharlo, porque lo único que conseguirá es robarnos nuestra paz interior y la felicidad, y lo que es más importante, nuestra salud. El ego es un maestro para llevarnos a vivir en el pasado y en el futuro. El futuro es una incógnita y tenemos que comprender que el presente es un regalo. Si esto lo aplicamos, ya tenemos otra clave para ser felices. Hablaremos sobre un tema muy desconocido para la mayoría, y este tema es el de la muerte.
porque como adelanto les diré que la muerte es uno de los engaños que hemos estado sometidos. La muerte no existe, solo hay una transformación de la energía. Simplemente el vehículo que nos sirvió para esta vida se agotó por enfermedad o por accidente. El cuerpo va al cementerio o se convierte en cenizas dependiendo de la decisión de los familiares del fallecido. Y el alma va al mundo espiritual, tema que trataremos para dar una información lo más clara posible. Hablaremos sobre si el entierro o la incineración, ¿qué es mejor para el alma? No se olviden de esa famosa sentencia, conoce la verdad y la verdad te hará libre, sentencia que se dijo hace 2000 años y que no nos han transmitido correctamente. Todavía vivimos en la ignorancia. Creo que es hora que todas estas verdades se sepan y podamos llevar una vida llena de felicidad y de paz. Hablaremos sobre las claves para la salud, de las distintas medicinas que tenemos en la actualidad, de los grandes avances que se han hecho en las investigaciones médicas y que gracias a ello tenemos una mejor salud. Pero será de gran importancia que nos mentalicemos que los causantes de nuestras enfermedades somos nosotros mismos, porque las emociones negativas nos dominan y que tenemos que ser merecedores de salud con una mejor alimentación, no solo de alimentos físicos, sino también de emociones positivas, como la alegría, el buen sentido del humor, el saber respirar correctamente, etcétera, etcétera. Que el saber perdonar está la clave de muchos conflictos, que tenemos que aprender a escuchar y no a oír como hacemos generalmente. Oímos con la mente, pero tenemos que aprender a escuchar con el corazón. Todas estas cosas nos van a llevar a tener una mejor calidad de vida. Otro tema importante es que tenemos que cultivar el carácter, para que cada día seamos más amorosos y comprensivos. El carácter son las cuerdas del instrumento. Si tenemos mal carácter, esas cuerdas están rotas o mal templadas. En cambio, con un buen carácter, las cuerdas están bien afinadas y la música, que es la conciencia, y el músico, que es el alma, tendrán la oportunidad de poder tocar una música hermosa. De lo contrario, la música saldrá desafinada. Este es un tema de gran importancia. Se enseñan muchas cosas en los colegios, pero jamás se dice lo de cultivar el carácter. No se habla del ego, de la muerte. Son temas tabúes, quizás porque los mismos profesores ignoren todos estos temas. Lo que está claro es que al no tener todas las personas del mismo nivel de conciencia, no todos están preparados para entender determinadas cosas. Es como si le lleváramos a un chico de 16 años a la universidad y le decimos, estudia que esto te va a servir. El muchacho dirá que no entiende. Claro, tiene que terminar el bachillerato para estar preparado para entender las materias de la universidad. Una persona madura espiritualmente va a entender cualquier tema porque su alma está preparada. Pero una persona que no tenga esa madurez espiritual es imposible que lo entienda por más que tenga un título universitario. Es terrible la situación que se da muchas veces, que personas que no entienden del tema se atreven a criticar algo de lo que desconocen. Eso es una falta de respeto total, porque si yo desconozco algo, lo que tengo que hacer es callar, y cuando tengo un conocimiento de causa, hablar con propiedad. Recuerdo una sentencia que dice que aquel o aquellos que se atreven a criticar algo que desconocen están en camino de ser perfectos idiotas. Tenemos que ser respetuosos de los conocimientos de los demás y si no coinciden con lo que uno sabe, lo mejor es callarse antes que dar una opinión según su parecer, en muchas de las veces equivocada. Ya saben eso de zapatero a tus zapatos. Ahora se habla de que el virus más peligroso de esta sociedad es el VIH, que es el virus de la estupidez humana, y desgraciadamente está cada día más, muchas de las veces por intereses inconfesables. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. El exceso de velocidad quizás no lo haga llegar nunca. Piénselo. Conducir con cuidado es conducir seguro. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera.
bajo la conducción del doctor Luis Romo Vasconés. Todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. Desde muy temprano hasta que te acostas. Gracias por escucharnos, gracias por preferirnos. Siempre estamos contigo, Caché Radio Online. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, juntos la radio. Ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo controlar las emociones negativas. Es muy importante que consideremos que nuestros pensamientos que surgen a lo largo del día son pensamientos que tienen independencia propia. Ellos no nos piden permiso para entrar. En algún momento de nuestra vida, en la infancia, en la adolescencia, hemos creado estos pensamientos y ellos dicen, como tú me has creado, ahora me tienes que mantener. Entonces ellos bombardean a nuestro cuerpo mental, que es una especie de transistor, y se manifiestan a través de él. Y así tenemos que pensamientos de orgullo, nos volvemos orgullosos, pensamientos de envidia, envidiosos, de celos, celosos, etcétera, etcétera. De alguna manera podemos decir que vivimos en una sociedad egoica, en donde el amo es el ego. El ego decide muchas veces por nosotros. Entonces es muy importante comprender cómo funciona el ego para, de una manera inteligente, poder manejar a estas emociones negativas. Se calculan que existen alrededor de 10.500 egos. El número uno, la lujuria, el sexo, que es un poder tremendo en esta sociedad. Luego tenemos el orgullo, la ira, los celos, la vanidad, etcétera, etcétera, así hasta 10.500. Es importante comprender que estos pensamientos no les gusta que nosotros estemos atentos y les vigilemos. Ellos necesitan pasar totalmente desapercibidos, porque de esta manera es así como nos manipulan. Entonces nosotros tenemos que practicar el método que se llama la autoobservación o vigilancia de la mente. En la misma palabra autoobservación lo está diciendo, observarnos a nosotros mismos. Esta es la parte más difícil del método, porque no tenemos creado el hábito de observarnos. Y aquí es que es importante crear ese hábito para así estar siempre en estado de alerta, porque en el momento que entra el ego, uno está en alerta, lo capta rápidamente y el ego no le gusta verse vigilado. Es como un ladrón. Si a un ladrón le sorprendemos robando, lo primero que va a hacer es salir corriendo. Lo mismo le sucede al ego. El ego, en cuanto se ve observado, no le gusta y entonces su tendencia es a desaparecer. Y aquí la importancia que adquiramos el hábito de la autoobservación para de esta manera mantenerle controlado al ego. En segundo lugar, yo recomiendo el discernimiento. El discernimiento es una herramienta muy valiosa porque de esta manera le vamos a desarmar al ego. ¿Qué es el discernimiento? Es el análisis en profundidad del ego. En primer lugar, cuando el ego entra, uno tiene que preguntarse, ¿qué me propones? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Si es positivo, lo voy a aceptar. Si es negativo, lo siento mucho, pero lo rechazo. No me interesa tus proposiciones. Por ejemplo, para que me podáis entender, si viene el ego de la envidia y me dice fulanito de tal tiene esto, tiene estas propiedades, tiene esta economía, pues si yo no aplico este método, yo me vuelvo un envidioso. Y el envidioso sufre y intenta hacer sufrir. Si aplico el método, la autoobservación y el discernimiento, yo lo que le digo al ego es, lo siento mucho, pero como comprenderás, esa persona yo no le voy a tener envidia, porque si tiene eso es porque se merece. Por lo tanto, retírate y déjame tranquilo, porque además tienes que comprender que el jefe es el jefe. Entonces al jefe no se le puede manipular. Entonces, el discernimiento es un arma tremendamente poderosa para desarmar el ego. En tercer lugar, yo recomiendo la respiración
pero una respiración voluntaria y consciente, porque tenemos esa respiración involuntaria, inconsciente, que es muy superficial. Entonces es importante practicar la respiración voluntaria y dándonos cuenta cómo respiramos, pero de una forma profunda, porque de esta manera vamos a conseguir varias cosas. En primer lugar, tener tranquilidad, porque el oxígeno mezclado con el ozono al mezclarse con la sangre nos va a dar una especie de tranquilidad, como si nos tomáramos un par de tranquilizantes. Entonces es muy importante la respiración. Yo siempre recomiendo que cada vez que me acuerdo hacer 3, 4 respiraciones profundas, me olvido y cada vez que me acuerdo lo mismo, 3, 4 respiraciones profundas. Porque hay que comprender que los pulmones son como los tanques de gasolina de un coche. Si lleno yo al tanque de gasolina con suficiente combustible, voy a hacer mucho más kilómetros. Si yo respiro voluntariamente y consciente en profundidad, voy a tener mayor energía, voy a tener mayor vitalidad y por lo tanto mayor salud. Y en cuarto lugar, yo recomiendo la autosugestión. Su misma palabra lo está diciendo, sugestionarse a sí mismo. Porque aquí tenemos que comprender una cosa, que tenemos el consciente, pero también está el inconsciente. El inconsciente tiene 9 veces más poder que el consciente, y muchas veces actuamos más por el inconsciente que por el consciente, porque todos los traumas que tenemos desde la infancia han quedado guardados en el inconsciente, y muchas veces no nos damos cuenta de eso, y el inconsciente nos actúa de una manera que no nos damos cuenta. De ahí que es importante sugestionarnos nosotros diariamente para volver a programarle al inconsciente. Desde que uno se levanta, cuando se mira al espejo hay que decirse pues que uno está muy bien, que hay autoestima elevada, que me quiero mucho, que me valoro mucho. Esto es muy importante, aunque parezca una tontería. Por eso los grandes expertos en temas de la mente dicen que por ningún concepto se debiera decir cosas negativas, porque el inconsciente así lo toma, así lo graba. Entonces uno tiene que proclamar el inconsciente de la mejor manera posible, de la manera más positiva. Y esto un mensaje para los padres que tienen niños pequeños, que sepáis que durante los primeros 7 años es clave las cosas que se le dicen al niño, porque hay que grabar a ese inconsciente cosas positivas, cosas que eleven su autoestima. Desgraciadamente en nuestra sociedad vemos que por la falta de control de los padres se dicen auténticas barbaridades, y eso, créanme, que pasa factura en la edad adulta. Curiosamente, hace unos años se vieron que en los Estados Unidos habían hombres de 40 años que empezaban a sufrir depresiones. Se investigó en profundidad y se llegó a ver que eran niños que de pequeños nunca fueron abrazados por su padre, nunca sintieron la palabra te quiero o te amo. Suficiente, fíjense, para que estos muchachos en su edad adulta tengan una tendencia tremenda hacia la depresión. Y aquí que es importante que los padres tengan este conocimiento y sepan abrazar, tocar y manifestar ese amor hacia los niños. Tenemos que considerar que el ego es un maestro que nos lleva siempre a vivir en el pasado, y sobre todo un pasado negativo. Los grandes maestros dicen, recuerda el pasado, pero siempre y cuando sirva para mejorar el presente, no para empeorarlo. El ego es un artista para hacernos recordar el pasado negativo. Y nosotros tenemos que entender que el pasado está, que el futuro es una incógnita y que el presente es un auténtico regalo. Voy a contar una anécdota que a mí siempre me gusta contarla, y es que había un rey que se preguntaba cuál era la persona más importante con el que tenía que entrar en contacto, el tiempo más importante y la actividad más importante. Llama a los consejeros reales y no le gusta su contestación. Llama a los médicos y tampoco le gusta. Y alguien le dice, majestad, suba esa montaña, hay un anciano ermitaño con fama de sabio, vaya vestido humildemente porque no puede ver a los ricos. Entonces el rey se hace acompañar por la guardia real hasta el bosque, y una vez que llega hacia la cima, ve a un anciano que estaba cavando en la tierra,
y se acerca y le dice: buen hombre, dígame usted, ¿cuál es la persona más importante con quien tengo que tratar, el tiempo más importante y la actividad más importante? El anciano no le contesta y el rey, decepcionado, se iba a marchar, pero se compadeció y le dijo: buen hombre, ¿me permite que le ayude a cavar la tierra? El anciano dijo: gracias, hijo. Y se turnaban, un momento el rey, un momento el anciano. Y en ese lapso de tiempo, pues el anciano le dice: mira, hijo, ¿has escuchado algún ruido? Mira, viene un herido. Y venía un hombre con una cuchillada en el vientre. Entonces el rey corre, se saca la camisa y hace un taponamiento en la herida. Y el herido recobra la conciencia y le dice: majestad, ¿usted me está curando? Le dice: sí, ¿qué pasa? Le voy a ser sincero, majestad, yo venía a asesinarle a usted. Dice: ¿por qué? Dice: porque usted me expropió mis tierras hace muchos años injustamente y yo juré venganza. Majestad, perdóneme, voy a jurar fidelidad y voy a hacer jurar fidelidad a mis hijos. Y el rey le dice: pues mira, yo seguramente me equivoqué, te voy a devolver tus tierras, te voy a mandar a mi médico personal para que termine de curarte. Y entonces el anciano se da cuenta que era el rey y le contesta, le dice: majestad, están contestadas sus tres preguntas. Cuando usted llegó a mí, yo era la persona más importante para usted en este momento. Cuando usted se puso a cavar la tierra, esa era la actividad y el tiempo que empleaba, el tiempo más importante. Cuando usted se acercaba al herido, el herido era la persona más importante para usted en ese momento. Y cuando taponaba la herida, la actividad más importante y el tiempo que dedicaba, el tiempo más importante. Permítame, majestad, que le dé un consejo. Si usted decide ser feliz a partir de ahora en adelante, olvídese del pasado, que el pasado es historia. Olvídese del futuro, que el futuro es una incógnita, y viva el presente, porque el presente es un regalo. Y cuando se encuentre usted con cualquier persona, dedíquele, haga todo el esfuerzo por hacerla feliz, porque usted no sabe si en el futuro tendrá contacto con otra persona. Esta es una anécdota realmente preciosa de León Tolstoy, que viene a demostrar que la sabiduría perenne nos viene a demostrar que el secreto de la felicidad está en vivir el presente. Desgraciadamente, como dije anteriormente, el ego es el gran maestro que nos manipula y nos lleva siempre a estar viviendo en el pasado y en el futuro para olvidarnos vivir el presente. Entonces, si el ego es muy astuto, es muy inteligente, pongámonos las pilas, seamos en nosotros inteligentes y apliquemos toda esta sabiduría, porque está en juego nuestra felicidad, no solamente la nuestra, sino la de nuestra familia, la de la sociedad en general. Hay que considerar que en esta sociedad hay dos tipos de personas: los dormidos y los despiertos. El hombre dormido es aquel que está bajo la influencia del ego, un pensamiento de orgullo, orgulloso, de envidia, envidioso, de celos, celosos, y podemos ver actualmente cómo está la situación en nuestra sociedad con la violencia de género. ¿Cuántas señoras están siendo agredidas por sus respectivos cónyuges debido a ese poderoso ego que es el ego de los celos? Entonces aquí podemos comprobar que nosotros tenemos que aprender esta filosofía para poder manejar estas emociones negativas, para poder controlarlo al ego de la mejor manera posible. Hay que tomar en cuenta que tenemos varios tipos de pensamiento. El pensamiento ordinario es aquel pensamiento que no tiene dirección. Es el pensamiento dirigido por el ego. Va hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha. No tiene control. De aquí que el ego nos manipula de tal manera, y es una forma de alimentarse a nuestra costa, porque el ego coge energía magnética mientras más nos comemos lo que vulgarmente decimos de coco. Y otro tipo de pensamiento es la contemplación. Este tipo de pensamiento es un pensamiento dirigido. Cuando yo tengo un problema, lo que hago es dirigir, analizar en profundidad por qué ha surgido ese problema, cómo solucionarlo, cómo quitarle hierro al problema para que no me ahogue, lo que vulgarmente se dice, un vaso de agua. Porque lo que hay que comprender una cosa es que el ego es aquel que nos hace ver el problema mucho más grande de lo que es. Es él el que nos hace, lo que vulgarmente se dice, ahogarnos en un vaso de agua. Entonces es muy importante que utilicemos la contemplación. Luego tenemos el pensamiento, que es la concentración,
que es ese pensamiento que utilizan los científicos, los investigadores. Y luego finalmente está la meditación, que es una gran oportunidad que nos da cuando meditamos para comprobar la libertad que tiene el ego, y cuando se lleva muchos años practicando la meditación llegamos a un estado que se llama un estado de no mente, ¿no? Pero eso ya es un tema en que algún día en el futuro podemos hablar. Si aprendemos a meditar diariamente vamos a conseguir muchos beneficios, sobre todo para nuestra paz interior, para nuestra salud, para vivir más equilibrados. Una cosa muy importante para quitarle poder al ego es siempre hacerse dos preguntas: ¿cómo estoy y dónde estoy? ¿Por qué cómo estoy? Si estoy relajado, estoy tenso, y cómo estoy si estoy despierto o estoy dormido. ¿Qué es estar dormido? Cuando me estoy comiendo el coco ante un problema. ¿Y qué es estar despierto? Cuando me estoy dando cuenta que estoy viviendo ese problema. Entonces yo les invito a todos ustedes que se metan en el camino del despertar, porque esta sociedad necesita a pasos forzados hombres y mujeres despiertos. Entonces, para crear el hábito, para evitar, mejor dicho, el hábito de estar viviendo en el pasado y en el futuro, pregúntense siempre dónde estoy y cómo estoy. Y de esta manera crearán hábitos positivos y así podemos controlarle de una manera mucho más fácil al ego. Considero que con todo esto que les he explicado, tenéis suficiente conocimiento para ir practicando en vuestra vida diaria el control del ego y tomar en cuenta que mientras más le controléis al ego, más vais a desarrollar la conciencia. Ya sabéis que conciencia con S intercalada viene a significar darse cuenta de, darse cuenta cómo camino, cómo hablo, cómo como, cómo miro, cómo critico, etcétera, etcétera. Entonces, esta sociedad necesita hombres y mujeres conscientes. Desde aquí les invito a que trabajen, a que se cultiven y, en una palabra, les invito a que sean mucho más felices. Estamos preparando estos programas con todo el amor, con la única esperanza de los que lo escuchen se beneficien y salgan de la ignorancia, y sobre todo que lo apliquen y vean si es verdad o no que funcionan estos métodos que, como los dije anteriormente, se enseñaron hace miles de años y no se ha transmitido de la forma más adecuada. Nos sentiremos felices del saber que estos programas han beneficiado, aunque sea a un solo ser humano, porque una de las cosas más hermosas de esta vida es el compartir todo con los demás, no solo alimentos, sino también conocimientos. Existe la ley de la causalidad circular que dice que lo que se hace se recibe tanto en bueno como en malo. Ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo, pero perjudicar a los demás es perjudicarte a ti. Por eso todas las cosas negativas que pasan en esta sociedad es por ignorancia, sobre todo de carácter espiritual. Así que les invito a que nos escuchen e intentaremos darles una información para que sus experiencias en esta vida sean lo más positivas posibles. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera. Bajo la conducción del doctor Luis Romo Vascones, todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. Aprovechando la presencia de un amigo muy especial, don Manuel Guillote Ordóñez, quisiera aprovechar la presencia de ti, Manuel, para que nos dieras tu opinión sobre estos temas que he desarrollado de una manera general. Me encantaría que nos manifestaras qué opinas tú sobre la conciencia y sobre la conciencia, que sería muy interesante que los oyentes tuvieran una opinión sobre estos temas. Hola Luis, buenos días.
Te agradezco la oportunidad que me das para estar aquí y charlar de estos temas que ya sabes que también me gustan un montón y que creo que son bastante desconocidos por parte de la gente en general. En este tema concreto de la conciencia o de la consciencia hay una tremenda confusión, no se tienen claros los términos y creo que es importante para la vida de un ser humano distinguirlos perfectamente. O sea, el tener conciencia de las cosas es lo que a través de la religión siempre hemos aprendido, de valorar nuestros actos. Una persona es consciente, por el contrario, cuando se da cuenta exactamente de la trascendencia de sus actos. O sea, la conciencia es aquello que te mueve a decir esto es bueno o es malo. Le podríamos decir que de una forma moral, te mueve moralmente. La consciencia te lleva más allá, a darte cuenta de la trascendencia de lo que has hecho o de lo que no has hecho. O sea, a darte cuenta de tus actos. Para lo cual, para darse cuenta, hay que estar pendiente. Y para estar pendiente hay que estar en el aquí y ahora. Este es un tema muy importante porque tú has dicho, Manuel, que hay que estar pendiente en el aquí y ahora, porque desgraciadamente, ¿qué sucede cuando no se está pendiente en el aquí y el ahora? Podría resumirlo un poco con aquel cuento que Tony de Melo habla en uno de sus libros, del monje que, habiendo estado de discípulo con su maestro durante una pila de años, instruyéndose en esos niveles de plena conciencia, cuando ya se liberó como monje individual para impartir también su enseñanza, al cabo de los años volvió a visitar a su maestro, que residía allí en la montaña, en una gruta como la mayoría de los ascetas, ¿no? El monje, cuando lo recibió, el maestro se llevó una gran alegría de ver a su discípulo y le preguntó si había practicado mucho sobre las enseñanzas de plena conciencia que tanto le había llevado a uno y a otro. Y dijo: oh, maestro, pues llevo durante más de 3 años practicando asiduamente. Y le dijo: por cierto, cuando has venido estaba lloviendo y traías un paraguas. ¿Lo dejaste en el paragüero a la derecha o a la izquierda? Dudó un momento el monje, discípulo, con lo cual el maestro le dijo: vuelve y sigue practicando. Se ve que eso de estar consciente, de saber en cada momento lo que hace, es una tarea que requiere un esfuerzo continuado, una dedicación absoluta. Pero la recompensa es extraordinaria porque nos lleva a la unidad. Claro, tú acabas de tocar un tema muy apasionante, como es el de la conciencia, que es el darse cuenta de. Claro, lo del monje, ¿qué sucede? Que el monje, a pesar de estar practicando, no había practicado lo suficiente, por eso dudó, porque si hubiese estado totalmente consciente, él hubiese respondido al maestro inmediatamente: lo he dejado a la izquierda o a la derecha. Al dudar, el maestro se dio cuenta que no estaba totalmente consciente y que tenía que seguir trabajando. Esto es una cosa muy interesante porque este trabajo es un trabajo voluntario, un trabajo arduo, difícil, pero que la persona que lo realice le va a llevar a unas compensaciones estupendas. En primer lugar, un equilibrio, una paz interior, un beneficio para él, un beneficio para su familia y un beneficio para la sociedad en general. Porque lo que no cabe duda es que esta sociedad está pidiendo a gritos gente despierta, gente consciente, porque desgraciadamente demasiada inconsciencia hay. Entonces, aquí pues les invitamos a todos los oyentes que tomen en cuenta estas indicaciones, les invitamos a que practiquen el ser conscientes en su vida diaria, el darse cuenta, si se dan cuenta cómo caminan, darse cuenta cómo comen, cómo hablan, todas estas cosas que aparentemente parecen cosas fáciles, se van a dar cuenta que son realmente cosas difíciles porque no tenemos el hábito de darnos cuenta. Aquí pues también me gustaría tocar una cosa.
¿Qué opinas tú, Manuel, sobre el ego? ¿Qué opinión te merece este tema tan apasionante que es el ego? Bueno, el ego, como todo el mundo debe saber ya, es el que maneja por completo la vida y el quehacer de las personas de manera absoluta. Hay una frase muy descriptiva que dice que la vida es algo que nos ocurre mientras estamos empleados en algún otro evento. El ego es el conductor básico de nuestro ser y es un conductor, podríamos decir, loco, enajenado, ciego, que es capaz de llevar nuestros vehículos, vamos a hablar de varios vehículos, a donde él quiere, y además es tan hábil que nos hace creer que somos nosotros los que dirigimos esos vehículos. Sin embargo, el ego no tiene otra función que darle emocionalidad a la vida. Nos maneja de acuerdo con la consciencia de cada ser en unos niveles más o menos diversos, por llamarlo de alguna manera, de sensaciones. Y ha habido que estar de sensaciones cuanto más fuertes, más amplias, etcétera, etcétera, más disfruta el ego. Pero el ser, ¿qué hace el ser mientras tanto? O sea, es un autómata el que nos está llevando para arriba y para abajo y nosotros tenemos poco que decir. Pero lo curioso es que creemos que somos nosotros los que estamos actuando por voluntad propia. Muchas veces la gente no se pregunta, ¿este pensamiento es mío? ¿Realmente quiero yo este pensamiento? ¿O este pensamiento simplemente se ha colado en mi estructura mental y yo lo he desarrollado? Y no nos damos cuenta de que estamos desarrollando pensamientos que ni siquiera nosotros queremos. Y otras veces desarrollamos pensamientos que más vale que no desarrolláramos, porque no nos conducen nada más que a crear monstruos. ¿Y qué podríamos decir sobre la moralidad del ego? Es un inmoral absoluto. El ego no tiene, no digo inmoral, amoral, no tiene una connotación. Para él no existe la moralidad. Él solamente vive, se nutre de energía emocional, de energías sensacionales, y para él no existe ni bueno ni malo, ni divino, ni no divino. Desde este punto de vista, podríamos decir que ese poder que tiene el ego ha llevado a que se cometan auténticas barbaridades en esta sociedad. Por eso los grandes maestros dicen que dentro de cada ser humano existe un santo y un demonio. Todo depende de si controlas tú al ego, saldrá el santo, pero si el ego te controla a ti, saldrá el demonio. Esto es una realidad. Es una realidad que la estamos viendo todos los días. Con los medios de comunicación constantemente se abren diariamente, unas veces de manera inconsciente, pero otras de manera orientada por yo no sé qué fines, con qué fines lo hacen, de gente que ha cometido actos tremendos y la gente se horroriza, pero no se para a pensar realmente quién ha sido el que ha llevado a término aquel acto tan monstruoso, ¿no? Por eso se puede decir también que las cárceles están llenas de arrepentidos sinceros. La mayoría de la gente, después de cometer los actos, se oye constantemente que no se han dado cuenta, es que no son capaces de medir la trascendencia de sus actos antes de producirlos. Quiere decir, no tienen niveles mínimos de conciencia de su actividad en este plano. Claro, desde este punto de vista, pues qué tragedia la de nuestra sociedad, porque en esencia todos los seres humanos somos armonía, paz, belleza, felicidad, y es el ego el causante de llevarnos a cometer auténticas tropelías. Efectivamente. Si hablamos, supongo que estás de acuerdo conmigo, que el término ego engloba a una multitud ingente de egos. ¿Cuántos se calculan que hay aproximadamente? Hay miles. Unos dicen 10.500,
Leí una vez un libro del Dalai Lama que opinaba que una rama del budismo calculaba que había 85.000. Yo personalmente me quedo con los 10.500 porque creo que tenemos suficiente trabajo para poder conquistarse, porque ya sabes tú el dicho que dice que no hay mayor conquista que conquistarse a sí mismo, ¿no? Sí, eso era una base del conocimiento profundo y trascendente de todas las escuelas antiguas que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos, el de gnoce ipse, conócete a ti mismo, y que ya Sócrates había definido como la base más importante sobre la cual el ser humano tenía que desarrollarse, y que no había ninguna función más importante en la vida de una persona. Según Sócrates, no había nada más importante que llegar al conocimiento de uno mismo. Pero claro, ese conocimiento de uno mismo no es saber si tiene 2 extremidades o 4, si son de una longitud determinada, si circula la sangre en este sentido o el otro. No, se trata de un conocimiento mucho más profundo, porque se nos ha dicho, por ejemplo, que somos imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano vive como si Dios fuese imagen y semejanza de uno mismo. Hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, o sea, somos incapaces de ver realmente cuál es nuestra esencia, de qué estamos formados, cuáles son nuestras potencialidades, y aunque Jesús hubiese dedicado su vida a decirnos que dioses sois e hijos del Altísimo, y las cosas que yo hago las haréis vosotros y aún mayores, pues entra dentro de lo anecdótico, lo miramos como diciendo, ¿eso a quién se lo diría? Seguramente no es a mí, porque yo en absoluto me considero capacitado para hacer nada que sea superior a lo que hago cotidianamente, ¿no? ¿Y qué tanto por ciento se puede decir que los egos tienen culpa para no tener una buena salud? Bueno, los egos son los que desarrollan al ser humano en su deambular por este mundo. Desde que nace hasta que se muere, somos el vehículo de esos egos, a los cuales muchos de ellos alimentamos sobremanera y después se convierten en auténticos monstruos, ¿no? Como dije al principio, la vida nos ocurre mientras estamos empleados en otras cosas, ¿no? No nos damos cuenta de casi nada. Somos unos inconscientes, unos ignorantes, y ya va siendo hora de que el ser humano se cuestione realmente quién es, quién está manejando las riendas de sus vehículos. No voy a referirme solo al físico, sino al mental, al emocional, a todos los vehículos que conforman una estructura en la que el ser divino que llevamos dentro vive en este plano tridimensional y en otros. De ahí la importancia que tiene el enseñar, por ejemplo, en escuelas, colegios e institutos, a controlar las emociones negativas. Porque si enseñáramos a controlar las emociones negativas, no cabe duda que podríamos llegar a lograr una sociedad más armónica, más comprensiva, más generosa, más amorosa. Eso sería la principal, la circunstancia más importante a desarrollar ahora mismo por la humanidad. Educar, educere, sacar fuera del ser humano lo mejor de sí mismo, para lo cual hay que tener un conocimiento profundo. Y yo me pregunto, ¿qué maestro, qué docente, qué medios se están poniendo para coger a esos seres tan extraordinarios que son los pequeños, nuestros hijos, el ser humano cuando empieza a desarrollarse, y conseguir de él un superhombre? Pero no como el Superman, que es capaz de parar un tren o de llevarse un proyectil fuera de la... No, me refiero a ese superhombre que es capaz de conquistarse a sí mismo. Ardua tarea. No hay educadores,
preparados para ello. Y otra cosa, ¿y dónde están los educadores de los educadores? Este es un tema muy importante que tú acabas de decir, Manuel. ¿Dónde están los educadores de los educadores? Porque recuerdo yo un librito de Krishnamurti que lo titula Educando al Educador, porque él manifiesta que no se debe educar al niño, sino que se debe educar al educador, para que el educador transmita adecuadamente todos sus conocimientos y no transmita sus frustraciones, sus represiones y muchas barbaridades que los que pagan los platos rotos son los niños. Evidentemente nosotros cuando educamos, y yo me incluyo como padre, en mi labor educativa te das cuenta de, entre comillas, el fracaso que ha supuesto la intentona, pues cuando iniciamos la asignatura de tener descendencia, no te reunimos siempre esos mínimos aceptables para que incluso nuestros hijos se desarrollen en equilibrio, en armonía y sobre todo, en amor. Y para terminar, Manuel, ¿qué nos puedes decir sobre lo que dicen que el secreto de la felicidad está en vivir el presente? El secreto de vivir el presente, si se logra, lleva consigo, cogida de la mano, sin lugar a duda, la plenitud, que es algo más allá de la felicidad, porque la felicidad es un estado que puede variar, pero la plenitud es un estado continuo, permanente, de auténtica felicidad, de equilibrio. A eso tiende el ser humano y hacia eso vamos. Simplemente, Manuel, darte las gracias. Ha sido todo un placer hacer esta charla contigo y ojalá que en el futuro podamos contar con tu presencia, porque nuestros oyentes lo agradecerán. Gracias a ti, Luis. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. El exceso de velocidad quizás no lo haga llegar nunca. Piénselo. Conducir con cuidado es conducir seguro. El cretinismo es una enfermedad causada por la falta de consumo de yodo en las mujeres embarazadas. Los niños y las niñas que tienen cretinismo sufren dificultades para oír y hablar o tienen problemas para caminar. Por ello es indispensable que las mujeres embarazadas consuman sal yodada y así tendrán hijos sanos. Recuerden, la sal yodada es importante para ser más inteligentes y vivir mejor. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera. Bajo la conducción del doctor Luis Romo Vascones, todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. Despierta la ilusión y llega al corazón. Una palabra y una canción es la radio siempre con vos. Es imaginación, es magia y seducción. Es compartir una nueva emoción, es la radio siempre con vos. Una nueva forma de hacer radio. En Caché Radio Online, lo más importante eres tú y el amor hecho canción. Es la radio siempre con vos. Estén atentos a Caché Radio,
Ha sido un placer estar con ustedes y hasta otra oportunidad, y un deseo: sean felices viviendo el presente. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de tu completo agrado. Tienes una cita en Caché Radio en 7 días para encontrarnos nuevamente en Autocontrol con Luis Romo.